El sonido de hace varios días y que este fin de semana sonó con mayor intensidad es el gran ruido de Senasa, el caso de presunta corrupción de Senasa. El sábado, como bien es sabido por muchos de ustedes, el gobierno dominicano hizo una rueda de prensa para anunciar que enviaba a la Procuraduría General de la República un informe sobre el caso Senasa y lo calificó con graves, ¿cómo se llama esto? Errores. Con graves errores. No, era otro término. El gobierno es otro término. Cuando digo el gobierno, lo hizo el equipo de comunicación, obviamente bajo la tutela, con graves irregularidades. Desde ahí empezaron a calificar el informe. ¿Qué harían sin mí? Bueno, una fiesta. Estuviéramos felices. Una fiesta. Pasó eso, y Luis Abinader ayer tuiteó: yo puedo tener amigos, pero no cómplices. Y ratificando su compromiso con la transparencia y con la no impunidad. Primero, haciendo un breve ejercicio de los hechos, hace algunas semanas en la semanal, el presidente negó que Senasa estaba quebrado y que ahí no había problema, pero conforme pasó el tiempo, parece que al presidente fueron enseñándole cosas, o él siguió viendo, hasta que ayer el sábado decidió enviar ese informe, y ayer con ese tuit donde hay frases lapidarias desde mi punto de vista, empieza todo este tema ya en justicia del caso Senasa. Mira, cuántas cosas del caso Senasa, porque hay 3 vías de investigación. Primero, ¿cuáles son? Primero está la empresa que fue adjudicada para dar servicios a los usuarios de Senasa, donde hubo un contrato que se le dio a una empresa para que 500,000 afiliados del régimen subsidiado pudieran ir a centros de atención y recibir un servicio. Se pagaba 130 pesos por cada afiliado, el afiliado vaya o no vaya. Eso es una cápita, le llaman a esto. Y esta empresa generaba ingresos de cerca de 64 millones que al año rondaban los 750 millones de pesos. Era como un pasaje sombra. Era un peaje sombra. Un peaje sombra. Ahora bien, el gran problema no es tener ese tipo de contrato. El gran tema es, señor Hansel, que según la periodista Nuria Piera y su programa de investigación, esos servicios no les eran ofrecidos ni le eran suministrados a los usuarios de Senasa. Que ahí es que pudiera estar el grave problema. Hago una contratación a un tercero para que ofrezca y dé un servicio y no los da, pero sí cobra por ellos. Otro tema que ronda del mismo Senasa es el caso de Pharmacar. ¿Qué es Pharmacar? Pharmacar es un software que ofrece una empresa, esta empresa de Pharmacar, que es la interconexión entre Senasa y las farmacias. Pharmacar, oye lo chulo de esto. Pharmacar, supuestamente ellos están diseminando y regando una nota de prensa que ellos fueron los que descubrieron el fraude que había con un call center paralelo que se hizo para generar un fraude a los usuarios que iban a buscar medicamentos que le eran recetados en centros, en clínicas por medios. Entonces, pero el mismo Pharmacar en sí era un fraude para el Senasa. ¿Por qué? Porque primero se hace una contratación básicamente sin ir a una licitación, grado a grado, cosa que la ley de compra y contrataciones lo prohíbe, porque esto es una empresa que la constituyeron o pasaron ese contrato como que era un centro médico, por así decirlo. Sí. Es decir, para que pasara por el umbral sin no ir a licitación. Pero ¿dónde está el otro grave problema de Pharmacar? Aparte de que se hizo una contratación grado a grado. Señor Hansel, pero Pharmacar, aparte del contrato que tenía con Senasa, Pharmacar quería cobrar una comisión a las farmacias por una transacción
entre la farmacia y Senasa. Entre 4. un 4 y un 7%. Oigan eso, Todo el mundo señores. buscándose que está. Oigan eso. O sea, primero recibo un contrato de Senasa para otorgar las autorizaciones. Es decir, usted va a la farmacia EGBC a buscar un medicamento que el doctor Gabriel le recomendó. Vaya a la farmacia. Usted iba a su farmacia con su seguro y en la farmacia le procesaban la orden por el sistema de Farmacar, que era la interconexión con Senasa. Pero resulta que cuando Senasa le iba a pagar a la farmacia por el medicamento que le despachó a Juaniquito Pérez, Farmacar quería que le dieran un porcentaje de eso, de ese pago, por ese servicio que estaban ofreciendo las farmacias. Okay. Y eso iba pasando así por el umbral. Y conozco dueños de farmacias que se pararon en dos patas y dijeron, mire, de mi dinero que yo genero, a usted yo no le voy a dar un peso. Y ahí comenzaron a generarse muchos temas en torno a esta empresa, que por cierto, yo voy a dar declaraciones aquí, voy a revelar nombres, señor Hansel. Revele, dele para allá. Esa empresa, Farmacar, adivinen a quién pertenece. Okay. Mire, aquí yo tengo un contrato, líder. Farmacar. Mándalo a edición para que lo ponga. Farmacar, y lo voy a mandar aquí, es propiedad del señor Horacio Reed Villanueva. ¿Y quién es ese señor? Bueno, ese señor tiene una vinculación directa con una periodista que está generando también unas investigaciones paralelas a las que está haciendo Nuria Piera, pero le está desviando por el lado más flaco. ¿Qué tipo de Por el lado más vinculación? Vamos a hablar claro, ¿qué tipo de vinculación? Bueno, ella ¿Cuál es la periodista? Ella es familia, ella es pareja de un familiar del señor Horacio Reed. ¿Quién es la periodista? O Yulisa Céspedes. Entonces, Yulisa Céspedes ha estado haciendo unas investigaciones que, si bien es cierto... Perdón, pero es esposa de un hijo, de un hermano, ¿o qué? Porque hay que ver que es familiar, porque tampoco eso te compromete a nada. No, lo que digo es... Lo que pasa es que la familia a la que está vinculada, que es a los dueños de un concesionario, ese negocio le representa a ese señor Villanueva, Reed Villanueva, Sí. una suma importante. Y es de la familia, líder, y hay que proteger. Entonces, ahí es que entra el tema de cuál de las dos vías de investigación, la que está haciendo Nuria Piera y la que está haciendo Yulisa, una se fue por la pechuga, por lo grande, que está vinculada a esta empresa Farmacar. Primero, por una especie de extorsión que está haciendo a las farmacias, cobrando unas comisiones que no le corresponden, que son ilegales. Son ilegales las comisiones que quiere cobrar vía contrato Farmacar con las farmacias. Su negocio, señores Farmacar, es con el Senasa o con quien les contrata a ustedes de manera directa. Pero yo, dueño de farmacia, yo no tengo por qué pagarle comisiones a ustedes porque ustedes hagan una transacción de aprobación del seguro médico de quien va a buscar los servicios a una farmacia. Okay. Pero ¿y esa locura? Dale, Gabriel. Hay algo... A mí me da mucha vergüenza este tipo de cosas, pero por otro lado, hay algo de agridulce. Y digo agridulce no porque yo esté celebrando absolutamente nada, sino porque un poquito de memoria contra olvido. Antes tú no veías a un presidente enfrentarse a los suyos, pedir todo el peso de la ley, precisamente para esa gente que está en el tren gubernamental con él. Me da muchísima vergüenza que esto haya sido durante la guardia de Santiago Jacín. Es un miembro del partido, no es que es un extraño que llegó ni nada por el estilo. Pero por el otro lado encuentro dulce cómo el presidente ha actuado con celeridad, cómo ha puesto los puntos sobre las íes, y yo, aprovechando este panel, ruego
y pido a las autoridades de la justicia dominicana que actúen rápido, que sean meticulosos, que no vendan gato por liebre, que no dejen nada suelto y procedan. Y encuentren lo que encuentren, que esos ciudadanos que han obrado en contra del pueblo paguen. Es así de simple. Si nosotros queremos construir un mejor país, no es solamente que nosotros vamos a decir que la justicia independiente, que todo eso está muy bien, pero que la justicia también, y esta es la necesidad, sea puntual, es decir, llegue a tiempo, porque ahora mismo lo que estamos viendo es un caso que juega con la salud de los dominicanos. Yo soy asegurado de SENASA, pero yo no soy aquí el problema. El problema es mi madre, el problema es la doñita que vive allí, el problema es el señor que se pasó su vida trabajando y adquirió una pensioncita, porque a todo esto hay una apuesta muy tremendista de diversos sectores empresariales, no ni siquiera políticos, porque aquí yo tengo que dársela a la clase política dominicana. Hay cosas con las que no se mete. Hay sectores que apuestan a que la imagen de SENASA se hunda, a que SENASA desaparezca, a que SENASA quede mutilada de por vida, cuando el problema, como hemos estado viendo, ha sido precisamente una alianza con lo privado. ¿Por qué quieren eso? Bueno, muy simple, señores. Miren, yo les pongo un ejemplo. Mi padre volvió al país por algunos meses, hace ya como 3 años. Mi padre ya es un señor de más de 80 años. Mi padre no me lo aceptaba en ningún seguro. Solo SENASA aceptó a mi padre. ¿Pero por qué no lo aceptan en ningún seguro? Claro, porque no te va a producir nada, solamente te va a dar pérdida. Y la apuesta de mucha gente es que SENASA se descapitalice, que SENASA implosione y que la gente se quede sin nada. Libra por libra, grado a grado, SENASA es el mejor seguro de este país. Pero eso no lo digo yo, no lo digo yo, no está en duda. No lo digo yo. El profesor Mateo Rosa Chupani, quien es mi amigo, Chanel Mateo Rosa, gracias. Sí. Chanel, en varias ocasiones, ojo, Chanel no es de este gobierno ni nada que ver. Chanel fue el director de SENASA en el último tramo del gobierno de Danilo Medina. En los 2 últimos gobiernos, ¿no? Y candidato a diputado. Sí, pero estamos en lo administrativo. Olvídate eso. Gracias, Jonathan. Chanel. No, pero es un dato. Y hay Chanel, quien primero dibuja, esboza la situación actual de las cosas. El mismo Chanel es el primer defensor de SENASA, claro, que está dispuesto a luchar por ella. Chanel, quien es un amigo de este programa, que debemos traerlo más, Hansel, hay que hacer un mea culpa con él ahí. Chanel, una de las cosas que ha recalcado es que SENASA es probablemente uno de los mejores sistemas de seguro, no solamente en la República Dominicana, sino también en todo el continente, por la agilidad que le merece. No, del continente no, del país. Déjalo aquí. Vamos, Noribel. Que por cierto, damos un paréntesis ahí. Pero, mi líder, a Chanel Rosa, que este fin de semana fue objeto de una campaña grotesca, sucia, referente a su persona y a su quehacer en la vida pública. Chanel Rosa, como dijo Gabriel, primero fue quien dio la voz de alerta de todo lo que estaba sucediendo ahí en el SENASA. Segundo, ha sido uno de los defensores mediáticamente, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo, de que él mismo es usuario del SENASA y que indica, como dijo Gabriel, de que el SENASA es un buen seguro y lo que hay es que mantenerlo. No, es que SENASA, libra por libra, búscalo en ChatGPT este ejercicio antes de tú discutirme, Máximo. Búscalo, SENASA es de los mejores seguros del continente. Mira, y de eso yo estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros cuando dicen
que definitivamente se tiene que hacer una investigación responsable de absolutamente todo lo que esté pasando en cuanto al Seguro Nacional de Salud. Hay muchas aristas, muchas situaciones realmente. Cada día aparece algo nuevo que tiene que ver con SENASA. Es algo deplorable y lamentable por el hecho de que el SENASA se había convertido en los últimos tiempos en uno de los mejores seguros que podíamos tener. Y qué lamentable que se vea sumergido en esta situación. Ahora, es un problema administrativo, no es un problema que tiene que ver en sí con el seguro mismo, por lo que yo también abogo para que este seguro que de verdad ha llegado a ser un aliciente y que entiendo que hay muchas manos privadas que le interesa que desaparezca precisamente porque llegó a ser y a poner a los otros seguros en una competencia real de lo que era eficiencia y demás, pues que no se salgan con las suyas y que el Seguro Nacional de Salud pueda seguir su curso en otra administración, lógicamente, y que se hagan todas las investigaciones del lugar, porque todos, absolutamente todos, queremos saber qué fue lo que realmente pasó. Y no creo que eso sea algo como se ha dicho, que sea solamente algo que tenga que ver con 3.000 millones, 30.000 millones. 20.000 millones. 20.000 millones. 20.000 millones. No creo que eso solamente tenga que ver con eso, pero como he dicho anteriormente, tengo ahí muchas personas que estimo, porque tengo que ser responsable, que trabajaron en la administración de Jacín, personas allegadas que me unen un afecto, y igual que el presidente Abinader, lamentablemente las responsabilidades son individuales y puedo, estimar a muchísimas personas, pero de igual manera entiendo que esto es algo que va más allá y hay que ser responsables. Sobre todo en un país donde la ética suele parecer una ingenuidad para mucha gente, sobre todo dentro de la clase política y de la clase empresarial, creo como un acto valiente que el presidente haya asumido esta postura y creo de responsabilidad. Creo de responsabilidad de todo dominicano al que le duele la República Dominicana. Una sentencia con que aquí ese tipo de cosas, independientemente de partido, independientemente de lo que sea, ese es el tipo de dominicanos que queremos y ese es el tipo de actos que nosotros necesitamos. A veces nosotros decimos que el presidente habla mucho, que no debe estar todos los lunes, que donde quiera que lo abordan habla. Pero, presidente, lamentablemente usted está solo. Y si no está solo, está acompañado por muy pocos. Por muy pocos. Usted tiene mucha gente alrededor, pero pocos lo acompañan. ¿Por qué? Porque en un momento hay que ser responsable. Mucha gente incluso dio espacio a decir, bueno, pero que el presidente que lo salió a defender, yo hubiese tenido esa postura también con un compañero mío. Al principio sí. Wow. Si en un momento acusan a uno de ustedes de algo, mi principal postura es defenderlo. Claro. Ahora, vamos a ver cuál es mi accionar después que se vayan destapando las cosas y cómo vayan evolucionando las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque Santiago Jacín, yo soy uno de los defensores, de los mayores defensores del SENASA en este programa y en todos, porque el SENASA es el eje, la salud es el eje transversal de la sociedad después de la educación. Yo creo que la salud es más importante que la educación. Es más transversal al desarrollo del ser humano que la educación. Porque usted sin salud no puede estudiar, ni siquiera puede comer. La salud es lo primero. Ahora bien, ese seguro le sirve de sombrilla a los más desposeídos, le sirve de sombrilla a los de a pie, a los que muerde la serpiente, a los de la cañá, a los de los barrios, a los del callejón. Sí, pero no me lo usen para robar a esa gente. No me lo usen para robar, presuntamente. Es que eso es lo que da pique. No, exacto, es presuntamente. Entonces, si la salud es el eje transversal, el presidente a primera instancia confió, o sea,
porque todavía estamos bajo el alegato del supuesto, todavía estamos bajo la sombrilla del supuesto, pero el presidente confió en su compañero Santiago Jacín y su amigo salió en su defensa. Pero ahora entonces tiene el presidente que darle para atrás esta vuelta, como dice Germán Gualey, porque aparentemente lo que está viendo no le permite continuar con la defensa. Claro. Exacto. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo les va? Excelente. En Political, el podcast del oyente. Dale para adelante. A diferencia de mucha gente que cuando la cosa se pone, la piña se pone agria, se ocultan, yo como defensor de esta gestión también voy a dar mi opinión al respecto sin paños tibios. Tal como dice Jonathan, si un compañero de mi partido lo empiezan a acusar por lo que yo considero de algo injusto, yo lo voy a defender. Porque hasta que no me demuestren que esa persona tiene una vinculación con un hecho doloso, yo no voy a salir a decir, sí, tránquenlo. Cuando el presidente habló en la semanal, me parece que hace unas 2 semanas, 1 semana y pico sobre ese tema, él fue claro y dijo, mira, eso lo iniciamos nosotros, esa investigación. Él se refería, porque aquí hay una confusión de 3 cosas distintas, él se refería al tema de la mafia, de personas que tenían un call center paralelo y hacían reclamaciones fantasmas para defraudar al seguro. Luego salen estos programas de investigación de Nuria y de Yulisa y dan otro tipo de problema, que son contratos que... Se fue. Llama de nuevo, oyente. Creía que se había ido y tú lo estabas ahí retomando. Llama de nuevo. Mientras llama, diré... Bueno, otro tema también, lo que ocurrió con el programa de Nuria el sábado, que lo que nunca había pasado, el programa no salió a su hora. Supuestamente no abrió el cassette cuando lo llevaron. Color Visión, que es la planta televisora donde se transmite, dijo que fue un error, hizo un mea culpa, pero dentro de todo esto también eso genera cierto ruido. Claro. Obviamente yo no dudo bajo ninguna circunstancia de la honestidad de quienes dirigen Color Visión, sobre todo de su gerente general, a quien conozco y aprecio muchísimo, que es Ángel Laureano. Pero es justo en este momento donde que hay que cuidar cualquier cosita, cualquier ruido que pueda ocasionarse en todo a eso. Y lo importante es que saliera y que salió completo. No, y que ¿no? estaba en YouTube. YouTube. salió Yo completo. voy en este punto a decir lo siguiente. Miren, a principio, cuando se planteó el tema Senasa, y como todos hemos conversado, el presidente Luis Abinader se mostró un tanto cuidadoso y dando el beneficio de la duda. Es que lo ameritaba. Lo ameritaba, Claro, por supuesto, y hasta, claro. y hasta defendiendo la gestión Senasa, defendiéndola. Ahora, parece que al presidente le enseñaron algo que él no puede defender. Parece que le enseñaron algo. Sí. Y yo creo que hay que ser justo en reconocer la coherencia del presidente Luis Abinader en su lucha contra la impunidad. No voy a decir contra la corrupción, sino contra la impunidad. De no aposentar en su gabinete a gente con cuestionamientos en sus administraciones. Luis Abinader ha desmembrado su gabinete por ruido, en gran medida, por rumor público. Se quitó del lado a su director de campaña, Roberto Fulcar. Se quitó del lado a su brazo poderoso empresarial, Vaina Macarrulla. Lisandro Macarrulla. Se quitó del lado a Plutarco. Plutarco, ministro de Salud Pública. Te estoy hablando de gente de alto perfil en la campaña de Luis Abinader, de alto protagonismo. Plutarco era el director de salud, Roberto Fulcar el director de campaña, Macarrulla el director de los cuartos. A ese nivel el presidente Luis Abinader se ha quitado gente de su entorno y ahora se quita a un amigo, porque hay que decirlo. Santiago Jacín es amigo de Luis Abinader más allá de la política. Sector externo. Más allá de la política. Y yo sé que es doloroso para Luis Abinader. Y cuando hay que dársela al presidente se la doy y lo aplaudo. Así cuando lo critico también. Parece que no quieren saber de mí por eso. Pero en esta ocasión hay que reconocer la coherencia de Luis Abinader a la hora de decir que no va a tolerar corrupción en su gobierno. Y esto me parece maravillosamente bien. Y hay que reconocerlo. Y qué bueno, presidente Abinader. Qué bueno. Presidente, usted no está solo. Vámonos, Rivera. Mira, Parece que sí. sería injusto no reconocer esa parte. El presidente Luis Abinader, yo creo que hay que aplaudirle que haya tomado la decisión de desligarse de este tipo de situaciones. Y esto es algo loable y repito,
algo que quizás en muy pocas ocasiones hemos visto de parte de un presidente en nuestro país. Históricamente yo no lo recuerdo. Si alguno de ustedes Juan tiene Juan Bosch alguna sometió a su jefe memoria, de seguridad. sometió a su jefe de seguridad, Sí. está bien, pero me refiero a lo que ha declarado Hansel. Este Danilo gobierno, sometió a Temo. permíteme. Cuando Debre lo Eso no fue trancaron. Danilo. Digo Eso no fue Danilo. Danilo, eso no Sí, fue pero- Danilo. espera, no. Mira, no inoportuno y con parodia. Sí, no, mi espérate. comentario, por favor. Bueno, está bien. Espérate. Permíteme expresarme. Aquí Exprésate, Jonathan. aquí se dijo que el expediente de Odebrecht lo construyó Danilo y Jean Alain. Entonces, si le cargamos el dardo a Danilo, aquí nadie ha atacado más a Danilo que yo. Pero cuando hay que ser justo, hay que ser justo. Si le cargamos el dardo a Danilo de que él confesionó el expediente, entonces no podemos librarlo de que fue él quien sometió a Temo. O él construyó el expediente o sometió a Temo. Entonces decídanse. ¿Qué corrupción? Political.